Mientras Donald Trump vuelve a la Casa Blanca en un giro histórico y Elon Musk domina las redes con cada tuit, hay alguien que observa todo desde la penumbra. Un hombre que no busca aplausos, ni cámaras, ni fama, pero que ha influido en silencio en algunas de las decisiones más importantes del siglo XXI. Es el padrino oculto de Silicon Valley, el millonario que apoyó a Trump cuando nadie lo hacía, el inversor que convirtió $500.000 en miles de millones al apostar por un joven llamado Mark Zuckerberg. Hoy en Secretos de las Grandes Fortunas te contamos la historia de Peter Thiel, el ajedrecista silencioso que aprendió desde muy joven que el poder real no se exhibe, se ejerce desde las sombras. Si este tipo de historias te atrapa, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí revelamos el poder que no sale en los titulares, pero en cambio mueve el mundo. Peter Andreas Thiel nació el 11 de octubre de 1967 en Frankfurt, Alemania, pero el concepto de hogar nunca fue fijo en su infancia. Su familia se trasladó primero a Ohio, luego a África y finalmente a California. Su padre era ingeniero químico y trabajaba para compañías mineras, por eso la vida de Peter fue una sucesión de mudanzas. En Namibia y Sudáfrica fue testigo de sistemas escolares rígidos donde los alumnos eran castigados físicamente por cualquier desvío. Un entorno que no solo marcó su niñez, sino también su mirada sobre el poder y la obediencia. Pero mientras afuera todo era control, castigo y normas, adentro de su cabeza había otro universo. Dungeons and Dragons, ciencia ficción, las novelas de Isaac Asimov y sobre todo, El Señor de los Anillos. Thiel no solo leía Tolkien, soñaba con sus mundos, sus estructuras, su poder invisible. Décadas más tarde nombraría varias de sus empresas, incluyendo Palantir y Mithril Capital, con términos sacados directamente de la Tierra Media. A los 12 años ya destacaba en competencias de matemáticas en California y en secundaria combinaba su pasión por los números con un creciente interés por la filosofía. Leía a Ayn Rand, admiraba a Ronald Reagan y comenzaba a forjar una visión propia, una mezcla de libertarismo, eficiencia, estrategia y desconfianza hacia las instituciones. Stanford no solo moldeó la mente de Peter Thiel, la desafió, la provocó y terminó de afilarla. Llegó a la universidad con un amor profundo por los números y la lógica, pero fue ahí donde descubrió que su verdadero interés no era solo académico, sino estratégico. Quería entender cómo se construía el poder y cómo se podía romper desde dentro. En medio de un clima cada vez más progresista, la universidad decidió cambiar su clásico curso de cultura occidental por un nuevo programa centrado en diversidad e inclusión. Mientras la mayoría de los estudiantes celebraban la decisión, Thiel reaccionó de forma opuesta. En 1987, con apenas 20 años, fundó The Stanford Review, un periódico estudiantil libertario que rápidamente se volvió controversial, cuestionaba la corrección política, criticaba el igualitarismo institucional y promovía un pensamiento individualista, más cercano a la lógica empresarial que a las consignas sociales. Este periódico no solo marcó el inicio de su actitud desafiante frente a las instituciones, también fue su primera experiencia real construyendo una plataforma de influencia. En vez de seguir las reglas, Thiel aprendió a diseñar las suyas propias. Pero hubo algo más en Stanford que le marcaría para siempre: su encuentro con el filósofo René Girard. Girard hablaba de la mimesis, la idea de que los humanos no desean cosas por sí mismos, sino porque las ven deseadas por otros, que la competencia no hace de las necesidades sino de la imitación. Esta teoría se incrustó en la mente de Thiel como una llave maestra. Comprendió que si podía prever que iba a desear la sociedad antes de que lo supiera, tendría el poder en sus manos. Tras graduarse en filosofía y luego en Derecho, empezó a trabajar en un prestigioso bufete en Nueva York, pero duró apenas 7 meses. Para él, el mundo corporativo legal era como una cárcel brillante: reglas estrictas, jerarquías rígidas, burocracia eterna. Fue suficiente para tomar una decisión drástica. Renunció, regresó a California y no volvió a mirar atrás. A fines de los 90, el mundo digital era una tierra salvaje. Todos buscaban la próxima gran idea. Peter Thiel, con apenas 30 años, estaba convencido de que el sistema financiero global era el punto débil del status quo. Fundó Thiel Capital Management en 1996 con apenas $1 millón. Su primera inversión fue un fracaso: $100.000 en una startup de calendarios online. Pero como suele pasar, el verdadero hallazgo no fue la empresa, sino una conexión. A través de ese proyecto conoció a Max Levchin, un joven ucraniano experto en seguridad informática. Juntos fundaron Confinity, enfocada inicialmente en proteger transacciones móviles. Pero había algo más grande gestándose: la posibilidad de
de crear un nuevo sistema de pagos totalmente digital, sin bancos, sin cheques y sin tarjetas físicas. Así nació PayPal. El concepto era revolucionario. En un tiempo donde aún se enviaban cheques por correo, PayPal proponía que cualquier persona pudiera transferir dinero desde su computadora de forma segura y directa. Los bancos lo veían con desconfianza. El sistema tradicional se resistía, pero los usuarios lo adoraron. En el año 2000, PayPal se fusionó con X.com, la empresa de otro joven prometedor, Elon Musk. La convivencia entre Thiel y Musk no fue fácil. Ambos tenían visiones fuertes, egos grandes y estrategias distintas, pero juntos empujaron la empresa hacia su punto máximo. En 2002, Ibai compró PayPal por $1.500 millones. Thiel, que era CEO, se llevó 55 millones. Pero una vez más, el dinero no era el objetivo principal. Lo importante era la red de talentos que había formado. De ese grupo fundador surgieron algunas de las empresas más influyentes del siglo XXI. Tesla, SpaceX, LinkedIn, YouTube, Yelp. Todos ellos ex-PayPal, todos conectados, todos compartiendo una misma visión, cambiar el mundo desde el código. A ese grupo se le conocería como la mafia de PayPal y Peter Thiel era su don. Año 2004. En un dormitorio de Harvard, un estudiante de 19 años trabajaba en una red social exclusiva para su universidad. Se llamaba The Facebook, y nadie fuera del campus le prestaba demasiada atención. Nadie excepto un grupo muy pequeño de inversores visionarios. Uno de ellos era Peter Thiel. Mientras los grandes fondos de inversión dudaban, Thiel decidió apostar. Puso $500.000 a cambio del 10,2% de la compañía y un asiento en el directorio. Para muchos era una locura. ¿Pagar $500.000 por una red social universitaria? Para Thiel era una jugada de ajedrez perfecta, porque él no solo veía una plataforma para conectar estudiantes, veía una herramienta capaz de mapear las relaciones humanas en tiempo real, una fuente infinita de datos, de comportamiento, de deseo. Y él ya había aprendido que quien controla el deseo controla el mercado. Facebook creció a una velocidad que nadie había imaginado. En 2 años dejó de ser una red para universidades y se convirtió en un fenómeno global. En menos de una década era la red social más importante de todo el mundo. Y Thiel seguía allí, no dando entrevistas